Bienvenido a una nueva reflexión sobre la actualidad en Colombia. La vez pasada me dediqué el tiempo de la reflexión a las elecciones del 29 de octubre. En esta ocasión quiero reflexionar en sentido amplio en torno al secuestro del papá del futbolista Luis Díaz. Y quiero reflexionar sobre una pregunta asociada a tratar de entender un secuestro de esos. Hay cosas que uno entiende lentamente conforme pasan los años en el país donde vive. Supongo que le pasará esto a muchas personas en sus países. Hay cosas que uno las entiende en el colegio, hay cosas que uno las entiende por la familia, pero hay cosas que se entienden lentamente, especialmente aquellas que nos han presentado los medios de comunicación y la historia misma de Colombia como muy favorables. Y uno entiende, si fueran tan favorables, ¿por qué el país se ha desarrollado de la manera como se ha desarrollado? Por ejemplo, no es fácil entender y llegar a comprender de una manera tan completa la mediocridad total de las clases dirigentes de este país. Si sus parientes, desde hijos, sobrinos, nietos de los presidentes del siglo XX, hoy los vemos con una mediocridad tan evidente, puesto que todo el día hablan, hoy en día es más fácil escucharlos, leerlos incluso, en declaraciones, hablar, y ellos creen que brillan por sus frases, por sus ideas, por sus comentarios, por sus análisis. Entonces, si esos descendientes de los presidentes del siglo XX son tan mediocres, pues entonces ahí es donde uno comprende que esos presidentes del siglo XX debían ser tanto o más mediocres que los actuales. Entonces ya uno comprende por qué el país termina el siglo XX en ese estado de atraso, de subdesarrollo. He hecho alguna lista aquí. Por ejemplo, a veces no entiende por qué en los temas de infraestructura estamos tan atrasados. Autopistas, carreteras, muchas veces ni siquiera autopistas, el túnel de la línea, por ejemplo, los metros, metro de Bogotá. Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no se hacían las obras? Tarda uno en entender que precisamente por no hacer esas obras era que se beneficiaban unos intereses de empresas que hoy son muy poderosas, de negocios muy grandes. Por ejemplo, no es fácil comprender que el túnel de la línea no se hacía o las autopistas, porque si se acortan el tiempo entre las ciudades, pues perdían valor o disminuían los clientes de la aerolínea, monopolio de Colombia durante tantas y tantas décadas. Es difícil comprender por qué a esa clase dirigente tan mediocre le costaba tanto trabajo llevar educación a las zonas rurales, a las zonas en donde hay población que no puede pagar la educación privada. Claro, con el tiempo uno entiende y comprende que a esas clases dirigentes mediocres necesitan que las personas no tengan educación
porque si no, pues simplemente jamás votarían por ellos. Se darían cuenta de su mediocridad, entonces la necesitan a la población que vota con un grado de ignorancia, con falta de educación. En cuanto a salud, no se explicaba a veces en el pasado por qué los hospitales públicos en tan mal estado, siempre. Entonces tarda uno en comprender que precisamente los hospitales son sitios en donde se nombran personas que ganan unas elecciones para que dentro del hospital busquen votos para su grupo político. La geografía de Colombia, uno no entiende por qué los departamentos alejados por ejemplo, hacia el oriente del país, desde Arauca hasta el Amazonas, tan abandonados, ¿no? Porque estas clases dirigentes tan mediocres, no tenían una visión, no veían, no entendían, y sus descendientes menos todavía, que ahí hay una tierra fértil a la que se puede utilizar para progresar. Su recortada visión les da, se satisfacen con el poder de las principales ciudades. No es fácil entenderlo, pero al final uno lo entiende. Por ejemplo, Colombia perdió Panamá al comenzar el siglo XX, y sin embargo la pierde, es promovida la independencia por el mismo Estados Unidos, o el término que queramos usar, y sin embargo la clase dirigente se convierte en la principal aliada de Estados Unidos. Increíble, yo no creo que este caso sea fácil entenderlo en otras naciones, que a un país le quitan un pedazo de tierra y sin embargo la clase dirigente del país de donde se pierde ese pedazo de tierra se vuelve el principal aliado del que se llevó ese trozo de tierra, que nada menos la riqueza que ha significado siempre el Canal de Panamá. Entonces, son cosas que uno va entendiendo muy lentamente, y eso le sirve a las personas por lo menos para darse cuenta y no hacerse preguntas innecesarias, ¿no?, sobre el país en el que vive. Ya estas respuestas le aclaran a uno el nivel de Colombia, ni hablemos de la violencia, que lo he tratado en otras reflexiones. Entonces la pregunta que uno se hace en estos días es, en un proceso de paz, un gobierno presidido por una persona que fue guerrillero, es decir, se alzó en armas contra un establecimiento dirigido por una clase dirigente mediocre. Hace la paz el M-19, obviamente al mes de hacer la paz asesinan a Carlos Pizarro, quedan algunos dirigentes, se lanzan a las elecciones, se hizo la nueva Constitución, etcétera, pues todo lo que ha pasado en los últimos 30 años. Pero uno pensaría que el ELN, si es un movimiento que nace a favor de los pueblos, de los segmentos de la población que han estado abandonados por esa clase dirigente mediocre, pues sentirían cierta identidad de que una persona que fue guerrillera hoy esté en el poder, y que por lo tanto uno pensaría que al hacer la paz pueden unir sus esfuerzos por beneficiar a las poblaciones
que han estado abandonadas por las clases dirigentes mediocres. Y secuestran al papá de uno de los deportistas más queridos del país. Yo creo que solamente recordar en este instante las jugadas, la alegría que nos dan las jugadas de Luis Díaz con esa habilidad que tiene para no caerse, esa alegría, esa persistencia, eso despierta admiración. Yo creo que de todos. Y si algunos no tienen admiración, tendrán envidia de pronto por querer jugar así. Como un grupo guerrillero que está buscando la paz, piensa uno entonces que no está buscando la paz. Esta reflexión va a eso, no lo comprendo. ¿Qué ganan con secuestrar al padre de Luis Díaz? Piensa uno que son grupos también dirigidos por personas mediocres que tal vez sientan en este momento cierta alegría por estar mojando prensa. Así dicen esas clases dirigentes mediocres, las escuchaba yo, personas que conocí que pertenecen a ciertos grupos que han gobernado ciudades o ciertas áreas del país. Les encanta decir que mojan prensa. Entonces de pronto el ELN, sumido en su mediocridad, de pronto que uno no conoce, nunca los ha conocido, pues, sino por sus acciones, piensa que están felices y que ese acto, ese secuestro, les sirve para estar en los noticieros. Si eso es así, pues realmente no tiene sentido, ¿no? Hacer la paz con un grupo que tiene ese nivel de ambiciones tan reducido, de que solamente querer aparecer en las noticias, en primera plana. De pronto deben estar felices, sintiendo que están apareciendo. No estoy seguro que tienen que ser conscientes del fastidio que despiertan sus acciones. De pronto ese despertar fastidio es su ambición, muy mediocre también. Es difícil comprender qué ganan desde el punto de vista del refuerzo de sus ideales. Entonces se pregunta uno, ¿será que algún día los tuvieron y lo que aspiraban era a tener, aparecer en la prensa, bien sea por sus secuestros, por la voladura de los oleoductos, por los daños que cometen? ¿Qué están esperando al liberar al padre de Luis Díaz? Que se siente el gobierno y las personas presionen al gobierno para que negocie más rápido la paz y obtener algún beneficio adicional. Es difícil en este instante comprender un acto tan inhumano y tan riesgoso, porque la vida del papá de Luis Díaz corre peligro. Es difícil comprenderla si uno analiza que el entorno para ellos es muy favorable hacia la realización de sus posturas a favor de los pueblos, de las zonas del país que han estado abandonadas por la clase dirigente mediocre de este país. Entonces, esa es la reflexión. No es fácil comprenderlo. De pronto con el tiempo, como pasó con las primeras preguntas que analicé en esta reflexión, con el tiempo lo entenderemos, pero por ahora no es fácil entender una acción una burrada de ese, y perdón con el burro, por cometer una acción tan tonta y tan peligrosa y tan criminal. Muchas gracias y continuaremos en estas reflexiones.